Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su lugar favorito para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la fascinante y a veces un poco turbulenta historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que capturó nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella. Prepárense para un viaje lleno de amor, momentos inolvidables y algunos secretos ocultos que salieron a la luz. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Kerem y Hande, dos nombres que se volvieron sinónimos de química explosiva y romance de ensueño. Su historia comienza, como muchas otras, en el set de grabación de una serie de televisión. En este caso se trataba de Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Desde el primer momento, la energía entre ellos era palpable. Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que, como suele suceder en estas historias, terminan enamorándose profundamente. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Kerem y Hande al estrellato global. No era solo una serie más, era un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La gente desde Latinoamérica hasta Asia se enamoró de la historia de Eda y Serkan, y inevitablemente de la magia que Kerem y Hande transmitían. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia no fue solo la trama de la serie, sino la innegable conexión que existía entre Kerem y Hande. Las miradas cómplices, las sonrisas genuinas, los abrazos que parecían durar una eternidad, todo apuntaba a que lo que veíamos en pantalla era más que simple actuación. Los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. ¿Estaban Kerem y Hande enamorados en la vida real? La pregunta resonaba en cada rincón de las redes sociales. Se crearon hashtags, grupos de fans dedicados a analizar cada interacción, cada gesto, cada mirada. La obsesión era palpable. La gente quería creer en la magia que veían en la pantalla y anhelaban que se extendiera a la vida real. Al principio, ambos actores se mostraron reacios a confirmar o negar los rumores. Eran conscientes de la presión mediática y querían proteger su vida privada. En el mundo del espectáculo, una relación puede ser tanto una bendición como una maldición. La atención constante, las expectativas del público y la intromisión en la privacidad pueden ser abrumadoras. Kerem y Hande, siendo relativamente nuevos en la fama a esta escala, eran cautelosos. Preferían mantener el foco en su trabajo y dejar que su relación se desarrollara a su propio ritmo, lejos de los ojos curiosos del mundo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más difícil ocultar lo evidente. Las fotografías que los paparazzis tomaban fuera del set, los vídeos que compartían en sus redes sociales, las declaraciones veladas en entrevistas, todo indicaba que efectivamente había algo más que una simple amistad entre ellos. Los paparazzi los seguían incansablemente, capturando momentos casuales en cafeterías, cenas románticas y paseos por la ciudad. Cada foto, cada vídeo, era una prueba más para los fans de que su amor era real. Incluso sus compañeros de reparto en entrevistas dejaban caer pistas sutiles sobre la conexión especial que existía entre ellos. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande decidieron hacer oficial su relación. Fue durante unas vacaciones juntos en las Maldivas, donde compartieron unas fotografías idílicas que confirmaban lo que todos ya sabían: estaban profundamente enamorados. Las fotos eran impresionantes, playas paradisíacas, atardeceres románticos, y sobre todo, la felicidad radiante en sus rostros. Era la confirmación que los fans habían estado esperando. La reacción de los fans fue, por supuesto, de júbilo total. La pareja del momento, Eda y Serkan, se habían convertido en una realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos, y expresiones de alegría incontenible. La gente se sentía parte de su historia, como si su amor fuera una victoria para todos. Era una validación de la fe en el amor verdadero, en la magia de las conexiones genuinas. Durante los siguientes meses, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja más seguida y admirada del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Viajaban juntos, asistían a eventos de alfombra roja, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, todo era perfecto. Los fans los adoraban y no se cansaban de verlos juntos. Parecía que su amor era indestructible.
Firmaron contratos con marcas importantes, se convirtieron en embajadores de causas benéficas y fueron portada de revistas prestigiosas. Su influencia era innegable y su poder como pareja era inmenso. Pero como suele suceder, detrás de la imagen perfecta se esconden realidades más complejas. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de tensiones en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos actores, el constante escrutinio público y las diferencias en sus personalidades estaban pasando factura. Aunque intentaban mantener la calma y proyectar una imagen de felicidad, las señales eran cada vez más evidentes. Los mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas conjuntas disminuyeron y las entrevistas individuales revelaban un cierto distanciamiento. Uno de los factores que pudo haber contribuido a la tensión fue la diferencia en sus enfoques profesionales. Hande desde el principio se mostró muy ambiciosa y centrada en su carrera como actriz. No solo buscaba el éxito en Turquía, sino que también tenía la mira puesta en el mercado internacional. Su belleza y talento le abrían puertas en la industria de la moda y la publicidad, y ella estaba decidida a aprovecharlas al máximo. Kerem, por su parte, también era ambicioso, pero parecía priorizar más la calidad de sus proyectos y la libertad creativa. Él aspiraba a ser un actor reconocido por su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes. Además, estaba interesado en la producción y en la dirección, buscando tener un mayor control sobre las historias que contaba. Esta diferencia en sus prioridades podría haber generado fricciones en la relación. Hande quizás sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en sus ambiciones internacionales, mientras que Kerem podría haber sentido que Hande estaba demasiado enfocada en la fama y el glamour y menos en el arte de la actuación. Otro factor importante fue el constante escrutinio de los medios y los fans. Cada movimiento que hacían era analizado y comentado hasta la saciedad. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas del público debió ser abrumadora. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando cada detalle de tu vida es público y juzgado constantemente. Los comentarios negativos en redes sociales, las críticas de los medios y las expectativas irreales de los fans podían generar estrés y ansiedad en la pareja. Además, las diferencias en sus personalidades también pudieron haber jugado un papel importante. Se dice que Hande es una persona más extrovertida y social, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y malentendidos en una relación. Hande quizás disfrutaba de la atención y la vida social, mientras que Kerem prefería la tranquilidad y la privacidad. Estas preferencias diferentes podían generar tensiones y dificultar la comunicación. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, la noticia que nadie quería oír se hizo realidad: Kerem y Hande habían roto. La confirmación llegó a través de sus representantes y causó una gran conmoción entre los fans. Muchos se negaban a creerlo y esperaban que se tratara de un simple rumor. Pero lamentablemente era cierto. La pareja que había conquistado nuestros corazones se había separado. La razón oficial que se dio para la ruptura fue la incompatibilidad de agendas y las diferencias en sus proyectos profesionales. Sin embargo, muchos creen que había mucho más detrás de la separación. Algunos apuntan a la presión mediática, otros a las diferencias en sus personalidades y otros incluso a la aparición de terceras personas. Las especulaciones sobre posibles infidelidades o romances ocultos inundaron las redes sociales, alimentando la polémica y el morbo. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se han mantenido relativamente reservados sobre su vida personal. Han preferido centrarse en sus carreras y en sus proyectos profesionales. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes del país. Kerem también ha continuado trabajando en diversos proyectos y ha demostrado su talento como actor y productor. Ha participado en producciones internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo, superando la difícil situación personal y enfocándose en sus respectivos caminos. A pesar de la separación, muchos fans siguen guardando la esperanza de una posible reconciliación. Creen que el amor que existió entre ellos era demasiado fuerte para desaparecer por completo.
Ven señales ocultas en sus publicaciones en redes sociales, interpretan sus entrevistas como mensajes subliminales y sueñan con el día en que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna señal que indique que Kerem y Yandé tengan intención de volver a estar juntos. El tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. La historia de Kerem y Yandé es un claro ejemplo de que a veces el amor no es suficiente. A pesar de la química, la atracción y la pasión, las diferencias en las personalidades, las presiones externas y las ambiciones profesionales pueden terminar separando a dos personas que se aman. Es una historia triste pero también realista. Nos recuerda que las relaciones son complejas y que requieren mucho trabajo, compromiso y comprensión. No basta con el amor, se necesita comunicación, respeto, apoyo mutuo y la capacidad de superar los obstáculos juntos. En conclusión, hemos recorrido la historia de Kerem Bürsin y Yandé Erçel, desde su romance de ensueño en Senkalkapm hasta su dolorosa separación. Vimos cómo su amor floreció ante nuestros ojos, pero también cómo las presiones externas y las diferencias internas terminaron por separarlos. Una historia de amor inolvidable, llena de secretos ocultos que salieron a la luz. Una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de cuidar el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis y opiniones sobre el mundo del entretenimiento turco. Gracias por acompañarme hasta el final. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Kerem y Yandé? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué factores creen que influyeron en su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.